La Gran Comisión y su propósito. Esta tarde es la primera predicación que tiene que ver con el ministerio Antioquía y le hemos puesto la Gran Comisión y su propósito. Todo lo que hacemos como iglesia debe de estar sustentado en la Biblia, hermanos. Si no está en la palabra de Dios, nos estamos metiendo en un terreno muy peligroso y nos puede llevar a alejarnos de Dios. Y esta tarde Dios quiere hablarnos acerca de lo que estamos haciendo y si está en la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál es el propósito, por qué tenemos que salir. ¿Por qué después de que un tiempo Dios nos haya venido hablando, es necesario que nosotros salgamos y podamos llevar a los demás la palabra del Señor? Eso está en la Biblia. Encontramos en dos pasajes, además de Marcos 16 y Lucas 24, encontramos de que el tema de la Gran Comisión fue tan importante que los 4 evangelios hablan de ello. Mateo 28, 16 al 20, Mateo lo habla. Marcos 16, 14 al 18, habla de la Gran Comisión. Lucas 24, 36 al 45, habla de la Gran Comisión. Y Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, habla de la Gran Comisión, que tiene que ver con ir y hacer discípulos en todas las naciones. Es decir, el llevar la palabra de Dios fuera de las 4 paredes donde nos encontramos fue un tema tan importante que los 4 evangelios hablan de ellos. Encontramos en el pasaje que hemos leído algo muy importante. Estamos leyendo las últimas palabras o momentos, por decirlo así, de Jesucristo después de la resurrección, que pasa con sus discípulos. Esto es muy importante, porque son los últimos momentos de Jesús con sus discípulos y llegamos a las últimas palabras que Jesús le dio a aquellos que le siguieron por 3 años y medio. Son cruciales porque determinan el caminar de la iglesia aquí en la tierra. Encontramos que Jesús les habla, los reúne para hablarles de un tema tan importante. Vea lo que dice Juan 20, 19, que le pedí que lo buscara de manera paralela. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué hermanos? Paz a vosotros. Después de que Jesucristo resucita, aparece a sus discípulos, muchos dudaron, muchos no quisieron aceptar, pero Jesús, cuando ve esta situación, la primera palabra que les dice a ellos es paz a vosotros. 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué les mostró las manos y el costado? Porque fueron las manos las que recibieron los clavos y el costado porque fue incrustada la lanza. Si hay alguna evidencia de los hombres en el cielo es los orificios de los clavos y de la lanza en el cuerpo del Señor Jesucristo. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino para cumplir el propósito del Padre. Y aún en la cruz, antes de llegar a la cruz, en el Getsemaní, en un momento difícil, orando, él dice, Padre, Padre, no pase esta copa sobre mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús le dice a sus discípulos, de la manera como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los detuvieres, les son retenidos. Jesús les da la encomienda a sus discípulos de llevar a cabo el mensaje de compartir las buenas nuevas de salvación.
Y esta tarde es lo que Dios quiere hablarnos. En Mateo capítulo 28 vamos a regresar. Mateo 28, 19, hermanos. Vamos a ver tres aspectos que tienen propósito dentro de la comisión. En algún tiempo nosotros como ministerio evangelístico, Jesús es mi guía, estuvimos llevando a cabo campañas de evangelismo en diferentes lugares. Y mucho aprendimos dentro de ese llamado de evangelizar. Y algo importante es llevar a cabo lo que la Biblia enseña. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De aquí encontramos que Jesús les da lo que se conoce la gran comisión. La encomienda de llevar a cabo el mensaje recibido por 3 años y medio. Y les dice, de tal manera, vayan y compartan en todo el mundo lo que yo les he enseñado. Y también encontramos en el versículo 20 algo muy importante, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo eso engloba la gran comisión. Pero también les dice, les promete algo. Dentro de la gran comisión hay una gran promesa que está al final del versículo 20 y les dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Encontramos entonces que dentro de la comisión hay una promesa, que cuando vamos y llevamos la palabra, no vamos solos. Dios nos acompaña, porque Él dijo, yo estaré con ustedes. Y esto tiene que ser a través de la fe, que es confianza en sus promesas. Esto es muy importante. Él prometió su presencia, acompañarlos en el tiempo que lleváramos a cabo la gran comisión. Hay algo muy importante que vamos a revisar primero ahí en el versículo 18 de Mateo 28, hermanos. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es muy importante porque es el contexto de la gran comisión. ¿Qué significa eso? Vamos a buscar Daniel capítulo 7, versículo 14. La palabra que encontramos allí en el versículo 18 es muy importante. La palabra potestad es la palabra en el griego exousia, una palabra muy importante. Daniel capítulo 7, versículo 14. Encontramos aquí algo muy importante que Daniel en su profecía años antes comienza a hablar de algo muy importante. La palabra exousia es una palabra que habla de autoridad y Daniel dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que ¿cuántos pueblos? Para que todos los pueblos, naciones y lengua, ¿le qué, hermanos? Les sirviera. Esta profecía de Daniel se cumple cuando Jesucristo dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El hombre puede estar en desacuerdo, pero eso no determina que no sea así. La palabra exousia significa con toda la autoridad. Es decir, ahora no con la autoridad del Cristo que vino y predicó, no, con la autoridad del Cristo resucitado y que venció la muerte y que ahora no tiene poder la muerte sobre aquellos que hemos creído en Él. Con esa autoridad Jesús dice, me ha dado poder. Y concluye Daniel 7:14, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio, ¿qué, hermanos? Eterno, por siempre, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí nos habla de una autoridad universal de Cristo. Su cumplimiento fue alcanzado cuando Él resucitó en la cruz del Calvario. Ahora encontramos que Jesús va a extender su gobierno entre las naciones con el poder de un Cristo que no quedó en la cruz, sino que resucitó y reina por los siglos de los siglos.
Cuando Él dice todo poder, es de porque ni la muerte pudo destruirlo, sino que ahora por la eternidad estaremos con Él. Esto es muy importante. Ahora los discípulos tienen una gran comisión, que ese poder que Jesús nos da al resucitar y creer en Él, es el poder que nos lleva a nosotros para predicar su palabra. ¿Sabe que uno de los temas primordiales cuando salimos a compartir las buenas nuevas a las personas que no conocen de Jesús? Es un tema importante, porque muchos de ellos están enfermos, tienen problemas con los hijos, tienen problemas económicos, y ellos necesitan una palabra de esperanza. Y esa palabra solamente Jesús se las puede dar, nadie más. Nos encontramos aquí un pasaje en el cual Daniel nos extiende lo que significa la palabra autoridad, que es muy importante entenderlo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Encontramos aquí entonces de que ahora Jesús tiene la autoridad para poder compartir con los demás ese mensaje que estuvo durante 3 años compartiendo. Dice el versículo 18 de Mateo 28, y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, este tema de la autoridad fue un tema que Satanás quiso tergiversar. Vamos a Mateo 4, 8. Mateo capítulo 4, versículo 8. Satanás también quiso tener la autoridad que Jesús tiene. Cuando tentó a Cristo en el desierto, a Jesús, una de las tentaciones fue esta: el poder y dominio de toda la tierra. Dice Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fue una tentación para Jesús en su momento. Pero Él dijo: no es de esta manera como mi Padre me va a glorificar. Tenía que pasar el tiempo de padecimiento, la crucifixión, y cuando Él resucita, ahora esta palabra, o lo que en su momento Satanás lo tentó, ahora era algo realidad. Cuando llevamos a cabo nosotros la palabra de Dios, estamos llevando un mensaje poderoso, porque viene de Cristo Jesús. Entonces encontramos de que a Jesús les ha dado la autoridad. Vamos a buscar Juan 5:22. Vamos a ver cómo se extiende la autoridad. Ya dijimos que la palabra potestad es exousia, que significa autoridad. Cristo tiene toda autoridad en la tierra. Ahora, ¿qué significa esa palabra que tiene toda autoridad en la tierra que encontramos en Juan 5:22, una parte? Significa lo siguiente, hermanos: que Jesucristo ahora es sacerdote, rey, mediador, intercesor y salvador. Es lo que significa potestad. Es decir, ahora Jesucristo es un sacerdote, ahora es un rey, ahora es un mediador, un intercesor y es un salvador. El tema de la muerte es un tema importante en el ser humano, que solamente la Biblia tiene la autoridad para hablarnos de la vida después de esta vida. Y el único que ofrece salvación a la humanidad es Cristo Jesús. Ningún otro, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, por mencionar ejemplos. Si algo tenemos seguros como iglesia, hermanos, es de que la potestad de Cristo nos llena en todas las áreas como seres humanos. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan lo que está diciendo es de que el mismo lugar del Padre la tiene Cristo Jesús.
Porque además de que Jesús es sacerdote, rey, mediador, intercesor y salvador, también Jesucristo es juez. Es decir, a cada uno le dará una recompensa según sus obras. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y el día del juicio, el hombre tendrá que contestar de acuerdo a sus obras. Del mismo lugar, de la misma manera que le dio, de esa manera al Padre tiene que ser con el Hijo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 25 lo explica un poco más, la autoridad de Cristo. 1 Corintios 15, 25. ¿Sabe que usted y yo como iglesia del Señor tenemos la confianza de que nuestra vida está en Cristo Jesús en el mejor lugar? 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo, ¿de dónde, hermanos? De sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? Cristo. Por eso es que Mateo 28 dice, todo poder en los cielos y en la tierra. Hay algo que está lastimando constantemente al ser humano, es la muerte. Cuando un ser parte, hay dolor y tristeza. Las enfermedades hoy están golpeando a muchos seres humanos. Y hay dolor. Pero los que somos cristianos, somos hijos de Dios, sabemos de que ese dolor es transitorio, porque la eternidad con nuestro Dios será mejor. Jesucristo dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. ¿Por qué sufre el mundo hoy? Porque tiene que enfrentar a la muerte. Y el hombre sin Dios, el dolor de la muerte es muy triste. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Es muy importante, hermanos, el saber que la autoridad que lleva el que Cristo resucitara es muy importante. Eclesiastés 3:11, en lo que va buscando usted, Filipenses 2:9, dice la Biblia en Filipenses 3:11 que Él puso eternidad en el corazón de los hombres, aunque ellos no logran entender lo que en su corazón hay. ¿Qué significa Eclesiastés 3:11, hermanos? Que todos los seres humanos, aunque no seamos cristianos, aunque no sean cristianos, saben que van a morir. Pero la Biblia enseña, a nosotros nos habla, que la autoridad de Cristo se extiende por la eternidad. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, a Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses nos está hablando del momento en el cual toda la raza humana, por decirlo así, llegará el momento que tendrán que reconocer de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si no es en esta vida, será cuando tengan que enfrentarlo en el juicio del trono blanco. Esto es muy importante. Vamos a regresar a Mateo 18, 19, para ver entonces el propósito que hay en la comisión, en la gran comisión. La iglesia que no lleva a cabo el evangelismo es una iglesia que está destinada a morir espiritualmente. ¿Usted ha conocido del Mar Muerto? ¿Por qué se le conoce Mar Muerto? Porque sus aguas no tienen salida, siempre están estancadas, ¿cierto o no?
Cuando una iglesia se estanca es porque todo se queda en este lugar y nada se mueve. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo le vamos a hacer allá afuera? Así como Dios nos ayudó aquí adentro, es el mismo que va a ayudarnos allá afuera, porque Él pondrá las palabras correctas en cada uno de nosotros. Si no predicamos, estamos destinados a hacer una iglesia que pasen los años y esto esté vacío. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la versión Dios habla hoy, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlos mis discípulos. Es decir, enséñenles mi palabra. Busquen la gente de allá afuera. Pero pastor, yo no los conozco. Ponte a orar. Dios pondrá a alguien que tiene necesidad de escuchar de Jesucristo. A veces tenemos la idea que la gente es dura. Sí que es dura. Pero cuando el dolor llega a un ser humano, por muy grande y fuerte que sea, lo doblega y ahí es cuando Cristo comienza a obrar. Y eso solamente lo va a hacer Dios. La palabra es muy importante y nos lleva a nosotros a que llevemos el mensaje a aquellos que lo necesitan. Esta comunidad de Timil parece una comunidad la cual necesita, hermanos, escuchar de Jesucristo. Pero no el Cristo que lo manejan como una religión, no. Ese Cristo que nos lleva a una vida de comunión y de una vida de obediencia a nuestro Dios. Porque el versículo 20 dice algo muy importante dentro de la gran comisión que tiene como propósito, enseñándoles que guarden. Es decir, la gran comisión tiene que ver con una enseñanza de Jesús. A veces podemos compartir nuestro testimonio, pero lo que la gente hoy necesita escuchar es la palabra de Dios, hermanos. Dice otra versión, palabra de Dios para todos, enséñenles a obedecer todo lo que yo les mando. En primera instancia, lo que el hombre necesita escuchar es que Cristo nos da vida eterna y nos salva. Ahora, si la persona está viviendo momentos difíciles y puede ser una enfermedad, solamente está en las manos de Dios el determinar si va a sanar o no. Nuestro deber es orar, interceder y pedirle a Dios que haga un milagro en su vida. Pero la vida eterna también es un milagro, hermano. Nacer de Dios también es un milagro que no se acaba aquí, sino que es por toda la eternidad. ¿O a poco no es un milagro nacer de Dios? Ahora, uno de los pasajes importantes, enseñarles todas las cosas, vamos a ver unos ejemplos. Tito capítulo 2, versículo 1. Porque si vamos a enseñar la palabra, tenemos que enseñar lo que la Biblia enseña. Alguien me preguntaba un tiempo atrás, bueno, pastor, ¿quién determina qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? ¿Qué es sana doctrina y qué no es sana doctrina? ¿Un movimiento? ¿Una denominación? Claro que no. ¿Quién y qué determina lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Es la Biblia, hermano. Y Tito capítulo 2, versículo 1, nos habla de las enseñanzas que están en la Biblia. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean, ¿qué, hermanos? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Tenemos que enseñar eso. Y si nos toca estar en la edad de que ya somos gente de edad, pues con el ejemplo más. A las ancianas, versículo 3, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del ¿qué? Una mujer con una edad avanzada, hermanos, tiene que ser una maestra, alguien que enseña y enseña las cosas bien. ¿Sabe por qué mucha gente hoy no asiste a las iglesias cristianas? Por el mal testimonio. Desde los ancianos, ancianas, hombres, mujeres y jóvenes.
¿Sabe qué es lo que va a impactar? Y posiblemente en el recorrido que Dios nos lleve aquí en Timilpan, vamos a encontrarnos con personas que nos digan, pero esa persona que vaya al templo ni siquiera es cristiana. Pues eso solamente Dios lo sabe. De hecho, todos los que a este lugar venimos para que Dios nos cambie y nos transforme. Tenemos que aprender entonces a obedecer lo que la Biblia enseña. Entonces dice la Biblia, el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Quién tiene que hacerlo? Las mujeres más grandes. 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Y esto quizás está en desacuerdo con el mundo contemporáneo que vivimos, pero es lo que la Biblia enseña. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué, hermanos? Blasfemada. Hoy tristemente la palabra, el evangelismo es pisoteado por muchos malos testimonios. ¿Sabe que yo le mencionaba hace rato en la introducción el tema del movimiento pentecostal? ¿Sabe por qué nos clasifican como ignorantes a los pentecostales? Porque todo lo llevamos, Dios me dijo, Dios me enseñó. Y usted ve desde pastores que hoy son pastores y mañana dejan de serlo porque así lo sintieron. No se diga los congregantes. Pero cuando le damos el lugar a la palabra más importante en la iglesia, es la palabra que nos moldea. Por eso es que cuando usted le dice a alguien que es de otro movimiento bautista, se me ocurre, y usted dice que es pentecostal, dice, no, este es fanático. De seguro en su iglesia bailan, saltan, vomitan y se caen. Porque así nos clasifican. Porque así es la gran mayoría en las iglesias. Dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué? Eso hay que enseñarle. Le pedimos a la hermana Magdalena que nos apoyara con 2 jóvenes, uno de aquí y uno de Santa Clara. ¿Para qué? Para que sepan el compartir la palabra y aprendan. Porque un día el pastor ya no va a estar aquí, jóvenes. Y ustedes tienen que aprender que dentro del crecimiento en la vida en esta tierra tenemos que ser prudentes. Si algo hoy la juventud necesita es prudencia. Versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y esta es la parte importante. ¿Sabe, hermano? Yo estoy orando por esta iglesia, porque viene una de las pruebas más grandes para la iglesia aquí en Timilpan, esta congregación. Porque después de 6 años viene un momento de evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Porque posiblemente allá afuera te van a decir de cosas. ¿Cómo vas a responder? Quizás te van a criticar algunas áreas en tu vida. ¿Cómo vas a responder? Probablemente va a venir aquí la gente que no le caes bien. ¿Cómo vas a responder? Viene una prueba, hermanos, porque es muy bonito escuchar de Dios, pero vivir lo que Dios enseña, ese es un nivel muy distinto. Y viene una prueba difícil. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando vengan aquellas fricciones? Porque tienen que ser fricciones. No podemos agarrarlo con el hígado y pelearnos. ¿Verdad que no? No. Tenemos que demostrar que Jesucristo ha cambiado nuestra vida. Y si cambió nuestra vida, también caminó nuestra lengua, nuestra manera de hablar y de comportarnos. Amén. Vamos a ir terminando. En la enseñanza, mostrando, ¿qué dice, hermanos? Integridad y seriedad. Y usted dirá que tiene que ver esto con la gran comisión. Eso es lo que van a ver en ti, hermano. Lo primero que van a ver es esto. Si en tu vida existe esto. Porque uno de los puntos de invitarlos a que conozcan a Jesús es porque Jesús es bueno. Porque te ha cambiado.
Cuando tú vas a invitar a alguien que conozca algo que tú tienes, es porque lo tuyo es mejor que lo que él tiene. Cuando vamos a salir aquí afuera, porque aquí hay mucha gente que conoce de Dios, pero lo que usted y yo conocemos es más que una religión. Es una comunión con Dios, el Dios de la Biblia, un Dios que cambia, que transforma, que nos lleva a una vida de propósito. Entonces, si ese es nuestro Dios, y si esto es mejor que lo que tiene una religión, tenemos que demostrar con nuestra vida que es mejor. Mostrando, dice, integridad y seriedad. En la Gran Comisión se requiere seriedad. Es decir, las cosas de Dios no se juegan, hermano. Las cosas de Dios tienen que hacerse. Alguien me preguntaba, bueno, pastor, ¿cuánto tiempo va a durar este ministerio de Antioquía? ¿Cuánto tiempo? Hasta que Dios te llame a su presencia. Esto es para siempre. Esto es hasta que todos vayamos y estemos delante de Dios. Es decir, no tiene vigencia. Entonces, ¿por qué? Porque no es un sentir del pastor, no es algo que está en la Biblia. Integridad y seriedad. Concluye el 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aunque yo no vivo en este municipio, hermanos, me han llegado muchas críticas. Y me han criticado y me van a criticar. Yo no puedo evitar eso en mi vida. Pero de que me critiquen a que me lo comprueben, es otra cosa, hermano. A mí Dios me dijo, tú vive como la Biblia enseña. De lo demás, yo me encargo. Mi deber como pastor no es el evitar las críticas o hacer un debate con aquel que me critica. No. Mi deber como pastor es vivir lo que la Biblia enseña y que lo que yo predico, primero lo aplico en mi vida, hermano. El deber de usted es vivir lo que la Biblia enseña. Si lo critican o la critican, es inevitable. El asunto es que le comprueben lo que de usted se dice. Ahora, si es cierto, ahí es otra cosa. Pero si andamos derechitos como la Biblia enseña, hermanos, no hay nada que temer. Yo le digo, aunque yo no vivo aquí, me han criticado y se dicen muchas cosas de mí. Y algunas feas. Pero ¿sabe qué, hermano? Entre eso y que me lo comprueben hay una gran diferencia. Dios quiera que en su vida haya integridad y seriedad para que en el momento que alguien hable algo de usted, no tenga cómo comprobar lo que se dice de usted. Y por otro lado, si fuera cierto, es tiempo para arreglar su vida y ponerse a cuentas con el Señor. Vamos a ponernos de pie.